¿Cómo supervisas a tu vendedor? ¿Cómo supervisas a tu vendedor? Supervisar no es rendir cuentas, no es sentarte al final del mes para saber a ver qué vendiste, a ver cómo vas. Eso no es supervisar. Uno de los grandes problemas en la administración de vendedores, en la gestión comercial, es la falta de supervisión o la mala supervisión o la pseudo supervisión. Si no sabes realmente supervisar a tu vendedor, vas a tener problemas, aunque el vendedor sea muy bueno. Hoy te quiero hablar de la supervisión del vendedor, de cómo debes supervisar a tu vendedor. Un vendedor, dos vendedores, toda tu fuerza de ventas. Pon mucha atención, porque de eso dependen tus resultados. Supervisar no es un simple deseo. Supervisar es llevar a cabo una serie de acciones concretas. Hoy te quiero hablar de 3 elementos que en conjunto te van a permitir supervisar correctamente a tu vendedor. Esos 3 elementos bien llevados a cabo, bien definidos, bien comunicados, te van a permitir supervisar correctamente a tu vendedor y obviamente te van a permitir obtener los resultados que quieres y tomar decisiones al respecto de saber si ese vendedor que tienes debe continuar contigo o no. El primer elemento de esta parte de la supervisión tiene que ver con las condiciones. En estas condiciones vamos a hablar primero de 4 elementos. El primero de ellos es la importancia de aclarar las actividades que va a llevar a cabo tu vendedor. Me he topado con vendedores que llevan a cabo actividades que no tienen nada que ver con su función y finalmente le piden resultados. Me ha tocado vendedores que los mandan al banco a depositar cuando él no tiene que ver absolutamente nada con esa función. Es bien importante para ti y para tu vendedor que tengan bien definidas las actividades. Si va a hacer llamadas, si va a prospectar, si va a contactar, si va a vender, si va incluso a hacer todo el proceso completo, si va a hacer postventa, si va a cobrar, si él va a entregar el producto. Todas las actividades que en tu modelo de negocio estén bien definidas las tienes que transmitir a tu vendedor y las tienes que poner bien claras. Si no tienes claras las actividades, entonces puedes tener problemas en el futuro a la hora de querer supervisar, porque tú vas a esperar una actividad de él y él va a pensar en otras. El segundo punto tiene que ver con las herramientas. Si tú no le das las herramientas al vendedor, es difícil que le puedas exigir un resultado. No te las va a dar. Imagínate que él tiene que hacer presentaciones y no les da los elementos. Que él tiene que mostrar el producto y no existe el producto como tal para mostrar o para pruebas o para lo que sea. Las herramientas las vas a determinar dependiendo de tu modelo de negocio también. Toda una serie de herramientas, digo las que consideres. Por ahí tenemos un video que habla de las herramientas del vendedor, te lo recomiendo. El tercer punto de este primer elemento tiene que ver con los objetivos y metas. Tu vendedor tiene que saber cuál es el objetivo de su función, cuáles son los objetivos que tiene que cumplir, cuáles son las metas a las que tiene que llegar. Me he topado infinidad de veces con fuerzas de ventas y vendedores que no tienen una meta. Así como lo oyes, parece increíble, pero no tienen una meta, no existen objetivos. Le dices, ¿cuánto tienes que vender? No, pues lo que venda. Tienes que tener bien claros los objetivos y metas, porque si no, no vas a poder supervisar y él tampoco va a saber si está haciendo bien su trabajo. Por último, de este primer juego de elementos, tenemos un punto muy importante que son las consecuencias. Tu vendedor tiene que saber cuáles son las consecuencias positivas y cuáles son las consecuencias negativas si no llega a los objetivos y las metas. Le tienes que hablar de sus comisiones, de bonos, de algún tipo de premio o algún tipo de consecuencia positiva. La que tú establezcas, ese es otro tema, es todo un curso. Pero él tiene que saber qué va a lograr si hace las cosas bien. Pero también tiene que saber qué va a pasar si no vende, si no logra resultados, si no lleva a cabo esas actividades y si no cumple esos objetivos que determinaste. Imagínate que es un muy buen vendedor, pero no sabe cobrar.
O es un muy buen vendedor, pero una vez que cierra, desatiende al cliente. El vendedor tiene que saber qué es lo que va a pasar si hace las cosas bien y si hace las cosas mal. Todo esto tiene que ver con lo que llamo condiciones para la venta. Ese es el primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con la naturaleza de la supervisión. Aquí tienes que explicarle a tu vendedor en qué consiste exactamente la supervisión que vas a hacer con él. Él debe de saber que la supervisión tiene fines, sí, de vigilancia, de estar tú observando que no se desvíe de los objetivos y de las metas, de ahí la parte de la vigilancia, de que se comporte correctamente, de que cumpla con el reglamento, de que cumpla con los planes y todo, pero también la supervisión tiene que ver con retroalimentar, con crecer a tu vendedor. El verdadero supervisor es un líder y tú tienes que ser un líder con tu vendedor. Entonces, él deberá saber cuál es el objetivo que persigue la supervisión. No debe sentirse simplemente vigilado, eso a muchos vendedores les molesta y eso trae muchos problemas a la hora de poder hacer evaluación. Luego le tienes que hablar, una vez que ya le dijiste en qué consiste la supervisión, le tienes que hablar le tienes que explicar a través de qué herramientas lo vas a supervisar. Lo ideal hoy es un CRM, definitivamente. Es una herramienta vital que ya marca la diferencia entre las empresas que están gestionándose de manera moderna y correcta y las que todavía siguen a la antigua con su Excel o con sus listitas a mano. Le tienes que decir cuál es el CRM, cómo funciona, lo tienes que capacitar, tienes que asegurarte de que lo utiliza para que los dos sepan que esa va a ser la herramienta. También puede haber otras herramientas, desde un simple WhatsApp hasta cualquier tipo de aplicación que utilices precisamente para supervisarlo. Porque él tiene que entender a través de qué herramienta él te va a dar los resultados, o te los va a mostrar, o tú vas a conocer su actividad. Es muy importante la parte de la herramienta. Luego le tienes que hablar también, dentro de este segundo gran elemento, le tienes que hablar del sistema de supervisión. Tú le vas a decir, estos son los objetivos, esas son las metas, ese es el mercado, esos son los productos. Yo te voy a supervisar por esto, por esto y por esto. Por esta actividad, por esta actividad, por esta actividad y por esta actividad. Voy a observar esto. Te tienes que definir bien claramente cuál va a ser el sistema que vas a utilizar para supervisión. Aparte de la herramienta, cómo le vas a hacer. Para que él sepa cómo va a ser evaluado. Para que él sepa cuando está haciendo algo mal, pues que esto no corresponde al acuerdo que había antes. Así que tienes que hablar de acuerdos de supervisión. Y finalmente, también es muy importante que le hables de la importancia de la retroalimentación, de que le digas y le expliques que la supervisión va a ser un sistema, entre otras cosas, de comunicación en donde tú vas a retroalimentar su desempeño y con el fin de que crezca, de que se desarrolle y de que mejore su resultado. Una vez que tengas este segundo conjunto de condiciones que forman el segundo elemento y que tiene que ver con la naturaleza de la supervisión, falta el tercer paso. El tercer paso ya es la ejecución. Ahora sí, el día a día, el trabajar. Y esto tiene que ver con medir. Las métricas son muy importantes. De hecho, van a ser la expresión del trabajo de tu vendedor. Y le tienes que decir, te voy a medir con estos indicadores, con estos KPIs, con estos objetivos y metas. El sistema que tú determines para medir su desempeño, pero él lo tiene que conocer. Entonces deberás saber con qué frecuencia lo vas a medir, a través de qué herramienta, cómo y todo. Y entonces te pondrás de acuerdo con él para saber cuándo van a tener reuniones, cómo te va a reportar, cuándo se va a comunicar contigo y cuáles van a ser los indicadores de todas esas actividades. Una vez que tengas este conjunto de tres elementos, las condiciones, la naturaleza de la supervisión y la parte de la métrica, entonces ya estarás en condición de poder supervisar a tu vendedor. Repásalas, aplícalas correctamente y logra una verdadera supervisión a tu vendedor. Vendedor que es supervisado solamente tiene dos caminos: o da resultados o se va. No hay más. Los vendedores deben saber que al ser contratados tienen, entre otras cosas, objetivos bien concretos. Seguramente coincidiremos con muchos de ustedes la parte de la función comercial como tal, gestionar
pedidos, lograr pedidos, cierres, pero también hay otras cosas, es cuidar al cliente, hacer que el cliente crezca, la parte de la postventa, la parte, pues todos los aspectos que estén relacionados con entrega, cobranza y la parte administrativa. Hazlo bien, porque, repito, vendedor bien supervisado es un vendedor que da resultados.